Amigas, ¿cómo les explico que ya me cansé y apenas vamos a empezar con el video? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y hoy, amigas, estaremos probando una tienda que a mí en lo personal me hace mucha ilusión, porque hoy vamos a estar probando la tienda de Romwe. Este video es patrocinado por ellos y la verdad es que estoy muy emocionada porque esta es la típica página, esta es una tienda online que te aparece por todos lados, hasta en la sopa, y a mí siempre me hacía mucha ilusión probar sobre todo la ropa de esta tienda porque se me hacía que iba mucho con mi estilo, con mi gusto. Es un poco una moda un poquito más alternativa, no la típica ropa de señora, y además de que es conocida porque suele ser muy económica. Yo era la típica que hacía su compra virtual, ponía todo en el carrito y nunca compraba nada porque pobreza. Así que gracias a Romwe, esta es la primera vez que los voy a probar y quiero unirlos a ustedes a la experiencia. Tenemos un código de descuento, claro que yes, porque esta es una colaboración. Tenemos un 10% de descuentos, es el código, aquí se los estaré dejando. También los links abajo, todo ya saben, la información, mis medidas también, claro que yes. Amigas, no hombre, o sea, yo ya estoy exhausta. Este video me costó más trabajo de lo que pensaba. Yo pensé que hasta ahora yo iba a estar desocupada, pero no. Así que quiero contarles, para escoger esta ropita yo pedí su opinión en la sección de comunidad aquí en YouTube. Así que si ustedes quieren participar en las encuestas que les dejo aquí en Instagram o en YouTube sobre cosas que les gustaría ver para los videos, pueden estar ahí al pendiente o seguirme en Instagram. Y en esa encuesta que les hice ganó que probara conjuntos, lo cual a mí se me hace una excelente idea. Esas son prendas muy difíciles de comprar porque está muy complicada la talla, porque aparte tienes que fijarte de que en la blusa y aparte de que el short, pantalón o la falda te quede bien. Así que vamos a empezar enseñándoles los conjuntos. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro primer conjunto, que es... ¿Alguien nota algo aquí? Así es, todo me llegó, amigas, en bolsas de Daci, de Shein o de Romwe, como ustedes quieran decirle. Amigas, no sé qué onda aquí, pero tengo según la información, que esta tienda es como prima hermana o algo que ver con Shein. Por algo me llegan estas bolsitas, entonces me di la tarea de escoger ropa que se pareciera, que la hubiera visto en Daci, y aprovechar para pedirla aquí, a ver si me llegaba en bolsas de Daci. Y dicho y hecho, sí me llegó en bolsas de Daci, amigas. Ahí se los dejo. Esta tienda suele manejar precios muy económicos para que ustedes le echen el ojo, ya saben a qué me refiero. Este es un conjunto que yo le digo el conjunto pijama. El conjunto se ve así, es un set de una blusita con un short, pero es un plan muy oversize. La blusa es bastante grande, que te da la apariencia de un vestido más el short. Yo lo pedí en la talla XL. Como podrán ver en las fotos de Romwe, no dice que se llame Daci, ni que sea de la colección Daci, ni nada, pero pues la modelo y todo el bar pues habla por sí solo. Este fue el primer conjunto y le digo pijama porque literal parece pijama, da ese vibe de pijama para usar afuera. No sé si me explico. Ese look es como que muy despreocupado, muy cómodo, la palabra es cómodo, y que realmente parece una batita como si fuera pijama. Viene con las mangas así como oversize, o sea, la manga te viene quedando aquí y empieza acá, bien rara. La tela, eso sí, la tela es como tipo poliéster. Me daba miedo plancharla, la planché poquito, pero de todas maneras se arruga fácil, y viene con unos olanes en la parte de abajo y tiene una abertura aquí en la pierna. Eso está muy cool, la abertura está por los dos lados, y este es el chorcillo. Algo que tengo que decirles de estos es que la tela es muy transparente. No sé si se alcanzan a ver a mi mano por ahí. En la página nos dan ideas para usarlas de diferentes estilos. Yo realmente no les aconsejo que se lo pongan fajado, porque debido a que la batita está bastante grande, pues se te abulta en el short. El short de largo está normal, pero sí, yo creo que para ponerte esta prenda sí necesitas ponerte un fondo o ropa interior de color beige para que no se te alcance a marcar, y por lo mismo yo recomiendo que uses el vestidito así con el shortcito debajo. Sinceramente es algo que me gustó mucho, se me hace muy cool, así muy streetwear, es muy ligerita y cómoda. La tela, como les digo, es delgada, así que no lo recomiendo para usar tanto de invierno. De entretiempo hasta inclusive se me hace un poco delgadito, pero me gustó muchísimo el estampado. Me lo iba a poner para el video, pero al final cambié de opinión. Ahora vamos con la siguiente pieza, que está así bien en bolsa de Romwe, que este es un set, es el set kawaii de este video, que es así, ¡tirín! Es una blusa de estampado de osito con una faldita y se ve más o menos así. El osito yo pensé que iba a ser bordado, pero no lo es como un print, y viene con el cuello que combina con la falda. Es
en plan oversize. Esta sería la faldita que está súper delgadita, amigas. Este lo pedí la talla L porque sí me daba la cintura y lo pedí con miedo porque yo sabía que muy probablemente no me fuera a quedar de largo, y dicho y hecho me queda bastante corto. Todo lo demás me queda muy cómodo. Lo más probable es que me ponga la blusita sin la falda porque es demasiado corta para mí. Yo soy bastante alta, pero me gusta este tipo de faldas que son tipo línea A. Esas son las que más me favorecen a mí, a mi tipo de cuerpo. Me hacen una cintura muy chiquita y me gustan mucho cómo se ve. La blusa también es como si fuera de algodón. Todo esto es como de algodón. Pero eso sí, también es un set bastante delgadito. Esto sí te lo recomendaría usar en entretiempo y con medias porque pues está muy corta la falda. Nos congelamos, oigan. También me gustó mucho, sí da todo ese flow kawaii que estaba buscando. Hay muchos sets con diferentes estampados y colores que dan este tipo de vibe que me gustó muchísimo. La verdad es que highly recommend. Sobre todo si tú eres más chaparrita que yo, seguramente le vas a sacar más provecho. Ahí está la etiqueta, dice Runway. Ahora vamos a pasar con set de los cuales yo también le tenía muchas ganas. Yo estaba buscando algo tipo así casual para andar cómoda. Podría ser para usarlo aquí en mi casa, para ir al súper. Así que me pedí este que ven aquí en la foto, que es un set, amigas, de un pants en color gris, al cual yo ya le tenía muchas ganas porque realmente no tengo ninguno más que los de pijama, y viene más o menos así con un estampado y traen estas aplicaciones de mariposita bordada junto con la blusa, que es la que traigo puesta, que es así también, tiene la misma mariposa en bordado. Tiene muy buena calidad este detalle, eleva mucho el look, además de que aquí tiene los cordones para ajustártelo, y también tiene este detalle que es la cosita esta plateada, que también se me hace que él se ve más cool cuando traen este tipo de detalle. Y además tiene bolsas, amigas, tiene bolsas. Me encantó, la verdad. Este pantalón sí me quedó hasta el tobillo, justo como lo esperaba, pero de la parte de arriba, lo que es la cadera, no me quedó tan cool como yo esperaba. O sea, yo sabía que estaba chico, o sea que muy probablemente no me quedara así súper oversize como me hubiera gustado, pero pues ni modo, era el que había. Este lo pedí en la talla L. La verdad está un poquito transparente, no sé si me lo pondría para traerlo a la calle, pero para la casa, este sí lo voy a desquitar muchísimo para estar aquí a gusto. Es mi outfit oficial para ir al súper. Es muy cómodo. Es también un poquito delgadito. Me gustó más que nada el largo. El largo que me lo dio todo, porque como soy alta, usualmente me quedan como brincancharcos. Ahorita van a ver otra opción. Y la blusa también es como un crop top, que esta sí me quedó bastante cortita. Abajo del busto, es de esas que si levantas las manos, pues se te ve todo. Pero aún así, no me importó, me gustó. O sea, lo voy a desquitar muchísimo. Y pues ya que estamos mencionando lo que traigo puesto, pues también pedí un overall, da si eres tú, que yo ya lo había visto en la otra tienda, pero había tardado en pedirlo porque yo no quería ese look de religiosa. ¿Saben cómo? Yo respeto todas las religiones, pero yo quería un vibe cool. La pensé mucho en pedirlo por eso, pero dije yo, lo vi en la tienda y dije, es mi momento de probar a ver si es cierto. Y sí, amigas, me llegó en una bolsa de chain y me queda genial. ¡Lo amo! Está muy cool, amigas. Es una calidad 10 de 10. No huele fea la mezclilla. No huele a nada, de hecho. Pero el único problema que tuve, que el cual le vamos a restar puntos, es que batallé mucho para ponerme los broches. De hecho, tuve que ver un tutorial en portugués, amiga, para poder ponerme los broches bien. Y me di cuenta que una manga venía así como doblada. Entonces ya lo compuse. Por eso escogí usarlo para el video, porque quiero que todo el mundo se entere que me puedo poner un overall. Yo ya tengo otro más corto, de otro color de mezclilla, pero este está muy bonito. Siento que el largo está genial, me llega arriba de la rodilla, justo. Queda muy bonito, te hace una cintura súper bonita, se ve muy cool. Es una prenda básica ultra combinable. Eso sí, para sentarse, pues como te queda justito, pues vas a batallar un poquito, pero está ideal, está súper grueso. En la solapa tiene su bolsita y tiene bolsas aquí a los costados. Me encanta ese detalle. Ya saben que si tiene bolsas, suma muchos puntos. 10 de 10. La neta, pues el problema de sabérmelo poner, pues ya es mi culpa, ¿saben cómo? Pero no hay nada que un tutorial no solucione. Ahora siguiendo con otra prenda de se me cayó un arete. Daisy. Pedí esta blusita de
Esta blusita yo le tengo un especial cariño porque tengo planeado hacer un video muy especial para esta temporada, así que deja tu like si te gustaría ver ese video. Y amigos, la verdad es que sí me di la tarea de buscar prendas que hubiera visto en Shein que fueran de Dasi y batallé mucho porque como no están marcadas como Dasi, de todas formas ahí estuve yo echándole muchas ganas. Y pues esta fue otra prenda que yo ya quería comprar también para esta Spooky Season, que es una blusita que se amarra con estos lacitos por la parte de enfrente, así que es bastante sexy, guiño guiño, codo codo. Y esta prenda sí me quedó, la prendí en la talla XL creo y me llega a la cintura, es tipo crop top, o sea, es tipo baby y está muy bonita, amigas, es como de cuello de esta muñequita que les digo que me encanta, está ideal, el cuello sí ya es por atrás, la tela es algodón, de esa tela gruesa, es de bastante buena calidad y me quedó súper bien, está muy bonita, nomás hay que tener cuidado como se amarra con listones de que se te puede desabrochar y pues quedar ahí, ¿no? Pero se la amarras y no se mueve para nada, la tela resiste, está muy bonita, me encantaron las mangas, aquí tiene resorte y en la cintura, ojo, también tiene resorte, entonces eso hace que te marque muy bonita silueta, muy bonito cuerpo, queda bien linda. Esta sí es de esa tela que se arruga, que la planché antes de enseñarles cómo se ve puesta y se ve súper bonita. Me encantó. Y ahora, amigas, les quiero enseñar un suéter que me pedí. ¡Tarán! Que es así de fresitas. Este lo pedí, no me acuerdo si en la talla LXL, que es un tipo cardigan de esos que no tienen botones, nada más es como un chalequito que te pones así por encimita. Queda muy lindo, amigas, está súper bonito porque parece como realmente como si fuera tejido de verdad. Y pues ya saben, amigas, ya saben que la pedí obviamente para que combinara con mis pantuflas de fresitas y mi pijama de fresas. Traen como aplicaciones, también son como tejidas y eso le da muchos puntos, está muy bonito, es bastante gruesecillo, muy cómodo. Me daría miedo que se le hicieran bolitas, así que lo voy a tener que lavar con mucho cuidado. Tiene bastantes fresitas, está muy bonito, muy cute, combina con mi outfit. Si estuviera haciendo frío me lo pusiera, pero pues aquí todavía seguimos con mucho calor. Las mangas quedan como abultadas, ese flow me gusta muchísimo, ya saben. Entonces me quedó muy bien de largo, queda muy oversize y eso me fascina, 10 de 10 a ese cardigan de fresitas. Y ahora, amigas, vamos a continuar con un pantalón que yo me pedí porque quería un pantalón beige. Ya saben, las que son suscriptoras recurrentes saben que les había dicho que necesitaba uno. Esta prenda fue la prenda que estaba yo a las 3 de la mañana. No debí haber pedido ese pantalón porque la talla que pedí apenas me daba y yo quería que me quedara un flow muy oversize y yo sabía que había escogido un pantalón equivocado. Debía haber buscado algo mejor, una talla mejor, otra opción y sí, o sea, la regué totalmente. Aquí está, es este pantalón beige que tiene resorte en la parte de la cintura y en los tobillos. Yo quería algo así tipo pants, tipo jogger. Y este también aquí está, lo pedí en la talla L de Romwe y la tela es como tipo algodón, bastante normalita, ligerita, tiene sus resortes en la parte de abajo, pero el problema fue que sí, realmente me hubiera gustado que fuera 2 tallas más grande, yo haber pedido uno en talla más grande, pero creo que esta era la más grande que había en este pantalón. Creo que debe haber escogido uno de la sección curvy porque me queda apenitas, o sea, apenitas me cierra, me queda bastante así como chorizo y de largo me queda como brincacharcos, como les digo que no me gusta que me quedan todavía más arriba del tobillo y a mí me gusta que me lleguen al tobillo y que me den formita, ¿no? O sea, me gustó mucho, sí trae bolsas funcionales, la calidad está normal, es como ni muy ni tan. De hecho es bastante fresco, lo usaría en verano, de hecho, pero les digo que apenas me dio. Me lo podría poner, pero no quedaría tan cool como yo espero dar ese vibe. Quiero agradecerle a Romwe por haber patrocinado este video, la verdad es que todo me encantó. Estoy muy contenta de por fin haber probado esta tienda que le tenía muchas ganas. Cuéntenme si ustedes ya la conocían, si habían escuchado hablar de ella o qué piensan acerca de esto de que se parecen y la comparan mucho con Shein, nomás que es la versión económica. La verdad, yo no sé mucha información al respecto, no sé si son los mismos dueños o qué onda. Solo sé que todo me gustó mucho, menos los pantalones. Me voy con muchas sorpresas, sobre todo por cómo vienen empaquetadas las bolsas de la ropa que llegó, donde no sabían qué tienda estaba comprando, si en Romwe, en Shein, si era de Dasi o qué onda. Acuérdense que tenemos un código de descuento del 10%, aquí se los voy a estar dejando. Muchísimas gracias a Romwe por confiar en mí, por darme esta oportunidad y nos estaremos viendo para otro video. ¡Adiós!